Hola queridos amigos, bienvenidos a un nuevo ciclo de meditaciones de Rosh Hodesh. Hoy tenemos el mes de Kislev, iniciamos el signo de Sagitario, la luna nueva de Sagitario, con unas energías sumamente interesantes para el día de hoy y para este mes en particular. Kislev está regido por el planeta de Júpiter, es el signo de Sagitario y tenemos la segunda oración de Anabejoaj rigiendo este mes. Es interesante las energías de este mes porque durante este mes está activa la energía de la abundancia, del exceso de energía en todo ámbito, en el ámbito del sustento, en el ámbito de la creación, dado que se dice que es el mes de los milagros. Incluso la porción de la Torá correspondiente a este ciclo se habla del milagro de la madre de Jacob, la mujer de Isaac, que iba a ser la madre del pueblo de Israel, pero nació sin poder reproducir. Es decir, necesitaba un milagro para cumplirse esa misión de ser la madre de un pueblo. Es interesante entender la energía de los milagros que está activa este mes. Podemos también nombrar el milagro de Hanukkah, que también será a finales de mes. Es una energía de abundancia. Y hay que entender el milagro como algo que no es ajeno a todos nosotros, porque nosotros somos almas enfundadas en un cuerpo, es decir, una esencia angelical enfundada en una esencia animal. El animal y la esencia angelical conviven en este plano, pero se necesita entender la función de cada una de estas dos energías distintivas. Porque como ya hemos hablado muchas veces, el cuerpo, esa parte animal, no es ajena al alma. Es una de las partes del alma. Es el nivel nefesh, el nivel más denso. Es decir, que está implícito en nuestra construcción de alma, nuestro cuerpo. El problema del cuerpo es que es un deseo tan denso que se vuelven deseos finitos, egoicos, deseos de satisfacción para sí mismo. El limitar ese deseo egoísta para satisfacer mis propios deseos, los más físicos, es darle el espacio a la parte más álmica, más sutil. En esa expansión es donde se abren las puertas de los milagros. Hemos hablado muchísimas veces en todos los programas acerca de cómo se debe meditar en Kabbalah, cuál es la manera correcta de hacerlo. Y siempre estamos hablando de meditar para el otro, de pedir para el otro, es decir, limitar mi deseo egoísta para que sucedan los, entre comillas, milagros. Porque un milagro no deja de parecer algo sobrenatural hasta que se logra. Y a medida que se logra una vez, se logra dos veces y se vuelve algo cotidiano, aparentemente deja de ser algo sobrenatural para convertirse en natural, pero aún así no deja de ser un milagro. Eso quiere decir que en este mes tenemos energías que nos van a favorecer, hay una abundancia energética que nos va a favorecer, pero necesitamos sí o sí limitar ese deseo egoísta. Es importante porque la regencia de la oración de Navejoaj sobre este mes es la segunda oración. Kabel Rinat Amehasakvenu Tajarenu Norá. Givurá, el rigor. Pero muchas veces hemos hablado de que el rigor debe ser entendido como un límite, es decir, como una interfaz entre dos posibilidades. Cuando yo hago muy rígido ese límite, no hay transmisión de posibilidades. Cuando es muy flexible, una posibilidad avasalla a la otra. Entonces, volviendo a lo que decía antes, cuando el cuerpo se hace demasiado importante
Y el deseo egoísta para satisfacer ese deseo más básico se hace muy importante. Está avasallando el deseo de esa esencia más sutil, la que conecta con la esencia. Y ahí es donde el milagro sucede. Todos los milagros. Es importante entender que para poder cambiar cualquier cosa de nuestra vida y poder co-crear una vida maravillosa, necesitas estar dispuesta dispuesta a trascender tus límites, casi de manera perpetua, que supones que son inamovibles, creencias, paradigmas, porque nuestra propia esencia está diseñada para ser agentes de cambio, co-creadores de nuevas realidades. Pero debemos aceptar que hay un límite que me impide serlo, y es mi propio paradigma, es mi propio deseo egoísta. Esta es la energía que está dispuesta en este mes de Sagitario. Importante para poder conectar con un buen sustento que nos nutra para edificar una vida próspera. Ya sabemos que lo importante de esta frase son las iniciales, que literalmente dice Kra Satán. ¿Qué significa? Cerrar las puertas al Satán. ¿Qué es el Satán en Kabbalah? Es el límite, es la división, es lo que nos separa, es lo que nos confronta. Disolver esa división es disolver el Satán, es entender la unicidad. Eso es lo que representa eliminar límites. Es suprimir nuestra naturaleza de la división, que es muy fuerte, porque yo soy yo, tengo mi cuerpo, tengo mi espacio, pero esto que creemos ser no es más que un 10% de lo que somos en esta dimensión, ni hablar considerando toda la creación. De modo que volvemos otra vez al milagro y a los límites flexibles, trascender de lo animal a lo angelical y de vuelta, para que sea una danza entre la esencia pura del alma y la esencia más densa del cuerpo, para que en una comunión perfecta seamos creadores de una realidad magnífica. ¿Para quién? Magnífica para el otro, magnífica para tu vecino, para tu hermano, para tu país, para tu ciudad. ¿Y yo? ¿Para cuándo yo? Es que tú estás implícito en la creación, eres el creador y la obra de ese milagro, pero el objetivo es el otro. Ahí está la clave de entender cómo el creador diseñó este universo. Decíamos que es el mes de Saturno, la luna de Saturno, y cada mes tiene asociado distintos nombres de Dios. Ya hemos meditado desde el primer nombre en Aries y aquí estamos con los nombres que corresponden a Sagitario. Del 49 al 54. En la descripción de este programa encontrarás un enlace donde hay un programa donde enseño a encontrar cuál es el nombre que te corresponde según tu hora de nacimiento, tu lugar de nacimiento y el día. Porque es importante entender que la bóveda celeste en su configuración cuando llegaste a este mundo es un mensaje implícito para tu vida. Es una energía que está disponible para vos, siempre. Se ven todos los nombres y es interesante entender que los 72 nombres aparecen antes de un milagro. El Creador, en Éxodo, antes de que se abra el mar de los juncos, el mar rojo, le entrega los 72 nombres a Moisés. Estos 72 nombres que son para este plano, son los que operaron en el milagro de la apertura del mar rojo,
del mar de los juncos. Pero no es como la película más conocida, que Moisés dijo, ábranse las aguas y se abrió. No, Moisés dudó. El pueblo le clamaba a Moisés que le pida al Creador un milagro. Y Moisés dudó y lo pidió. Y el Creador dijo, ¿qué me pedís a mí? Yo ya te di todo. Entonces les dijo, tírense al agua. ¿Quieren un milagro? Tírense al agua. Pero nadie se tiraba. Nadie tenía la emuná suficiente. Pero una persona dijo, si Moisés dice que hay que tirarse al agua, se tira al agua. Y tampoco se abría el mar. Pero esa persona, con su fe, su emuná inquebrantable, dijo, no, ya me está llegando el agua al cuello, me estoy tragando un poco de agua, pero no me va a dominar esta agua. Si el Creador, si Moisés, dicen que hay que tirarse al agua y atravesar este mar, eso es lo que voy a hacer. Y en el punto máximo donde ya estaba a punto de ahogarse, es cuando sucedió el milagro para todos los demás. Porque el que estaba en el agua, con el agua hasta el cuello, ya tragando agua, ya había creado ese milagro. Pero faltaba la brecha para que los demás que necesitaban ver para creer pudieran aceptar ese milagro. Es interesante entender que toda la energía está aquí. Por eso es que hay que hacer. Me escucharán mucho en este canal, especialmente en el programa del Séptimo Palacio, hablar de metas, hablar de objetivos, hablar de comenzar a hacer. Porque hasta que no me tiro al agua, hasta que no estoy a punto de ahogarme, no se abre el mar. Metafóricamente no necesitamos casi ahogarnos, pero muchas veces, y lo encontrarán en las historias de muchos emprendedores de éxito, donde sus proyectos han crecido muchísimo, estaban al límite de que fracasara ese, pero su empeño y sobre todo su deseo de ayudar era tanto que necesitaban ese límite, sobrepasar ese límite para que todo se expandiera, para que el mar literalmente se abriera. Interesante reflexión para entender que cuando creemos que ya no damos más, solamente nos falta un pasito más para que todo se expanda, para que el mar se abra, para que nuestra idea florezca, para que este proyecto avance, para que esta situación en mi vida se resuelva. Eso es un milagro, porque sucede en el momento adecuado, con la intensidad adecuada. Pero necesito mantener la emuná, la certeza. Así que te animo a que encuentres cuál es tu nombre, sea del signo que seas. Ahí estás la explicación de todos. Así que bueno, vamos a meditar para conectar con estas energías, para conectar con este milagro, para conectar con la emuná que nos permita mantenernos firmes siempre, a pesar de que el mundo aparentemente me diga que no es posible. Pero yo creo, sé, estoy totalmente convencido de que sí es posible y será. En este momento solo yo lo veo, pero cuando llegue ese límite que expanda y el mar se abra, todos lo verán. Eso es lo que tenemos que ser, agentes creadores, o mejor dicho, co-creadores, porque nosotros no creamos nada, solamente gestionamos. Así que bueno, vamos a gestionar nuestra energía, vamos a activar esta energía de milagros que ya es inherente a nosotros y vamos a meditar. Así que todos, pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba,
La espalda recta, los ojos cerrados. Inspiramos profundamente. Una vez más. Una vez más, inspiramos. Y ahora nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás. Y en el centro nos vamos a visualizar como un haz de luz blanco. Ahora vamos a convocar una nueva estrella de David enfrente de nosotros, donde vamos a convocar a las letras del mes. Convocamos a la letra Samej, la primera de la derecha, y la iluminamos. Convocamos a la letra Gimel y la iluminamos. Son las letras del mes que ya sabemos que funcionan como una energía de escudo para mantenernos en equilibrio. Sin importar los vaivenes energéticos del mes, esta energía nos mantendrá en equilibrio durante todo el mes. Ahora vamos a entrelazar estos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se conecta a través de un haz de luz blanco hasta nuestra estrella, penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover sobre nuestra alma, sobre nuestra aura, imantándose en nuestra alma, conectándonos y activando con esta energía del mes de Kislev, del signo de Sagitario, con la energía de abundancia, con la energía que nos predispone a hacer milagros. Vamos a convocar otra estrella de David enfrente de nosotros, donde vamos a llamar a la segunda frase de Navejuaj. Convocamos a la letra Kuf, la iluminamos, la primera de la derecha. Convocamos a la letra Resh, la iluminamos. Convocamos a la letra Ain, la iluminamos. Convocamos a la letra Shin, la iluminamos. Convocamos a la letra Tet, la iluminamos. Y convocamos a la letra Nun, la iluminamos. Esta energía nos conecta con la energía, con la rotura de los límites, con hacer los límites flexibles, con romper las divisiones internas y externas, comenzar a entender la unicidad del universo para poder ser co-creadores de milagros. Entrelazamos estos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se conecta con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado, sube el corazón, ilumina el corazón, sube el cerebro, ilumina el cerebro,
Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover sobre nuestra alma, sobre nuestra aura, imantándose en nuestra alma, conectándonos con la energía de Kabel Rinada Meja Sekvenut Ajarenunara, y nos conecta con la rotura de límites, la flexibilización de límites. En nuestro deseo egoísta, para poder así integrarnos a la unidad y poder hacer de este mundo un jardín del Edén. De cada uno de nosotros depende. Con toda esta energía activada, ahora vamos a ponernos todos en un gran círculo alrededor del planeta Tierra que vemos en el centro. Y vamos a proyectar desde el corazón unas de luz plateado. Una luz de Gesed puro. Proyectamos ese haz de luz que va a impactar sobre la Tierra, generando millones y millones de chispas de luz plateadas, que se vuelve una bruma que envuelve toda la superficie terrestre, generando una activación en todas las almas del mundo, compartiendo con un deseo altruista que cada alma se active en su esencia divina, que cada alma destruya sus límites que lo separan de su hermana, que lo separan de todo lo que desee para sí mismo y para la humanidad. Que la humanidad entienda de una vez y para siempre que la dicha, la alegría es el otro. Que todos estamos aquí para velar por el otro. Así crearemos un mundo maravilloso. Pongamos todo nuestro deseo en que se rompa todo ese patrón egoísta del cuerpo y que la humanidad entre de una vez en la conciencia crística, cristalina, de ver más allá de lo evidente y entender la unidad, la unicidad de toda la creación. Y como creamos milagros aquí y ahora, estamos seguros, con una certeza inquebrantable de que así es. Y la humanidad hoy despierta. La humanidad hoy rompe su límite egoísta y entiende la unicidad de todo lo que es. Vemos toda la humanidad unida en una sola bruma plateada y vemos cómo se interconectan las voluntades y los deseos de que todos estén bien, mejor y mejor y mejor. Y con ese nivel de conciencia dejamos a la humanidad evolucionar a un nuevo nivel crístico, cristalino, de entendimiento. Y que la una sea la nueva realidad de todos. Inspiramos profundamente. Una vez más. Una vez más. Y abrimos los ojos.
Muy bien. Hasta aquí el programa del día de hoy. Ha sido un gusto meditar con todos ustedes. Espero que hayas sentido esa maravilla de la unicidad y comiences a creer y crear milagros. Ya mismo, para ti y para los otros. Para toda la humanidad. Te dejo un abrazo enorme. Ve en paz. Vive en Emuna. Hasta luego.